Hola y bienvenido a esta nueva sesión de métodos numéricos, nuestra clase número 7, y vamos a comenzar a ver un poco más a detalle el NumPy. Vamos a dedicarle varias sesiones a este tema, así que hoy damos inicio. Ya ustedes podrán haberse dado cuenta al resolver las tareas que rápidamente en nuestra asignatura nos topamos con la necesidad de efectuar cálculos que nos resultan tediosos. Y si ustedes piensan que en verdad son tediosos, pues tienen toda la razón. Lo más razonable que podemos hacer en estas situaciones es acudir a las computadoras para pues facilitarnos la tarea de efectuar esas operaciones que resultan ser bastante tediosas. Nosotros ya hemos comenzado a explorar Python. Esa es la herramienta oficial en nuestro curso y ya sabemos, ya hemos explorado algunos elementos básicos, entonces en esta sesión vamos a explorarlos con un poco más de calma. Los vectores, las matrices que seguramente han visto o bien están por ver en sus cursos de álgebra lineal, son herramientas esenciales en el cómputo numérico. Cuando un cálculo debe ser repetido un número grande de veces, es completamente natural representar nuestros datos como arreglos de números y efectuar nuestros cálculos en términos de esos arreglos de números. Cuando efectuamos cálculos en términos de esos arreglos de números, se dice que nuestros cálculos están vectorizados. Ya vamos a ir descubriendo qué significa que una operación esté vectorizada. Por lo pronto vamos a comenzar abriendo un nuevo notebook, un nuevo cuaderno de trabajo, y les adelanto que ustedes deben de entregarme sus notebooks. Me lo van a enviar por correo electrónico, así que desde ya comiencen renombrando estos cuadernos. Lo van a renombrar de la siguiente manera: 007, porque esta es nuestra clase número 7. Le van a poner NumPy y finalmente le van a poner sus iniciales, en mi caso JCGM. Y ese es el archivo que ustedes me van a enviar para probar que están efectivamente realizando todas estas operaciones. Bueno, ya hemos platicado que NumPy es una biblioteca que proporciona estructuras de datos para representar una variedad bastante rica de arreglos y métodos y además funciones para estar operando con tales arreglos. NumPy provee un, un montón de herramientas para cómputo científico y técnico. Entonces es una parte muy importante de nuestro curso conocer esta biblioteca. Ya hemos visto anteriormente que nuestra biblioteca la vamos a importar con esta instrucción import en minúsculas. Bueno, esto que acaba de ocurrir no lo voy a borrar en las grabaciones, en la edición que haga yo de este video. Si yo me equivoco, que seguramente lo voy a hacer porque es una parte totalmente natural de programar, lo voy a dejar así para que vayamos viendo cuáles son los posibles mensajes de error que van a ir surgiendo. Bueno, entonces una vez que hemos escrito esa celda y que la hemos corrido, ya tenemos a nuestra disposición toda la biblioteca de NumPy. Y NumPy trabaja con arreglos, que es lo que ya les he mencionado bastante, pero ¿cómo vamos a definir un arreglo? Para empezar, nosotros vamos a definir algo que se llame data. Esta variable data, que significa datos, es totalmente opcional y ustedes siéntanse en la libertad de ponerle el nombre adecuado, siempre y cuando no contenga caracteres extraños, siempre y cuando no comience con un número
¿sí? Pónganle el nombre que ustedes quieran, de preferencia todo en minúsculas, puras letras en minúsculas. Pues bien, vamos a escribir np.array. Esta instrucción le indica a la computadora que estamos definiendo un arreglo de números y vamos a abrir corchetes y nuevamente dentro de esos corchetes vamos a comenzar a escribir números. 3, 4, 5, 6 y vamos a correr la celda. En esa celda que se indicó con el número 2 ya apareció, más bien ya definimos el arreglo data. Pero ¿qué contiene ese arreglo? ¿Cuáles son sus principales características y demás? Bueno, pues lo vamos a ir descubriendo en esta sesión. Vamos a ir explorando algo que se llama atributos. Bueno, para empezar, si nosotros estamos ante esta situación, podemos escribir aquí type data. ¿Y qué es lo que va a pasar? El lenguaje de programación nos va a decir, una vez que corramos esa celda, que data es del tipo NumPy y que significa que es un arreglo. Y es que tenemos a nuestra disposición un montón de tipos de datos. Por ejemplo, esto que yo voy a colocar entre comillas y significa str, string, o sea, es una cadena. Eso es lo que está significando. Si yo escribo type y le pongo ahí un número, ese número es un entero y es distinto ese 4 a este 4.0, que es un flotante. Incluso es distinto a este otro que yo voy a poner J4.0, que me está indicando que es un error de sintaxis. Vamos a escribir 4J. Y ese número es un número complejo. Entonces vean que tenemos a nuestra disposición un montón de tipos de datos. Cadenas para manejar texto, números enteros, números flotantes que vendría siendo nuestro equivalente a números reales y números complejos. Esos números complejos les dije que yo iba a estar dejando los posibles mensajes de error. Yo puse acá J4 primero y me manda el mensaje de error. J4 no está definido. Ya les he dicho varias veces que cuando les salga un error, lo más interesante es ver cuál es el origen de ese error, y ese está localizado aquí, y conocer el origen de ese error pues nos va a permitir solucionar los problemas. Entonces la sintaxis correcta para definir un número complejo es 4J, vendría siendo el número puramente imaginario 4J. Pero además de preguntarle a la computadora el tipo de dato con el que estamos trabajando, contamos a nuestra disposición con más elementos para saber, para enriquecer nuestro conocimiento acerca de esa variable en particular. Vamos a escribir aquí simplemente data y vamos a ejecutar la celda. Y el solo hecho de colocar la variable y ejecutar la celda pues me va a permitir observar cuáles son los datos que están contenidos dentro de esta variable. Además de eso, podemos saber el número de dimensiones que tiene nuestra variable. Data.dim, ndim. La dimensión es 2. Tenemos además data.shape, que nos va a permitir conocer la forma de nuestro arreglo. Es un arreglo de tres filas y de 2 columnas. Finalmente, data
data.size es 6, indicando que el número total de elementos contenidos en el arreglo es de 6. ¿Qué más podemos tener? Data.dtype y me está indicando que el arreglo contiene datos de tipo entero de 32 bits. ¿Y qué más? Pues también podríamos preguntar data.nbytes, indicando el número de bits utilizados para almacenar nuestro arreglo. Número de bytes, perdón. Todas estas instrucciones que van después del punto en donde nosotros estamos preguntándole al lenguaje de programación características acerca del arreglo data, se llaman atributos. Si todo lo que ustedes escriban así con punto y donde le están preguntando al programa le están pidiendo información acerca de data, esos debemos llamarlos atributos. Entonces ya conocemos una manera de definir arreglos. Esa manera es a través de np. Ahí estoy escribiendo por acá. Voy a escribir aquí np.array. Y debemos meter entre corchetes nuestro arreglo de números, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Y aquí, a ver, piensa cuáles serían las dimensiones de este arreglo. ¿Cómo sabríamos las dimensiones de este arreglo? Pues bien, simplemente debemos definirlo, debemos ponerle un nombre. Le voy a poner data2 igual. Y ahora sí, vamos a proceder a hacer todas esas preguntas. Vamos a proceder a conocer todos esos atributos, empezando por ndim, luego shape, la forma, ustedes vayan explorando los atributos de este arreglo data2 que hemos definido. Y para que se los despliegue correctamente, escriban únicamente una instrucción por cada celda. Para cómputo numérico, los tipos de datos más importantes son los enteros, los flotantes, que representan a los números reales, y los números complejos. Cada uno de esos tipos de datos me van a necesitar diferentes cantidades de memoria en nuestra computadora. Se van a almacenar de una forma muy particular cada uno de ellos. Ahora vamos a comprender un poco mejor el tipo de datos con el que vamos a estar trabajando. Van a ver a lo que me refiero. Vamos a escribir np.array y vamos a escribirle por acá 1, 2, 3. Y vamos a añadir una instrucción, el tipo de dato. Vamos a escribir np.int. Y ahora vamos a escribir algo muy parecido, pero vamos a cambiar el tipo de dato. Vamos a escribir, en lugar de int, float. Y finalmente, de una forma similar, vamos a escribir np.complex. Entonces debemos fijarnos que aquí prácticamente tenemos los mismos datos.
Nosotros hemos introducido en nuestro arreglo los números 1, 2 y 3. En los 3 hemos introducido estas mismas cantidades. Sin embargo, el tipo de dato que estamos diciéndole a la computadora ha sido distinto. Aquí en este primer caso son números enteros y aquí lo podemos ver. La salida es un arreglo de números enteros. Aquí números de punto flotante que indican números reales. Y aquí están, a diferencia del de acá, de la celda número 22, en esta celda número 23 está 1 punto, indicando que es 1.0, que es un arreglo flotante. Y incluso podemos definir arreglos de números complejos. Aquí con esta instrucción, dtype igual a complex. Entonces, a pesar de que aparentemente le hayamos dicho a la computadora, le hayamos introducido a la computadora los mismos números, la computadora va a entender, va a manejarlos internamente de una manera distinta si nosotros indicamos explícitamente el tipo de dato que estamos metiendo en este arreglo. Vamos a adentrarnos en esto del tipo de datos de un arreglo. Vamos a definir el arreglo D1 igual a NP. Definimos nuestras cantidades y vamos a especificar aquí el tipo de dato. Vamos a decirle que sea tipo de dato real y vamos a definir un segundo arreglo aparentemente con los mismos datos, pero vamos a especificar que sea del tipo complejo. Complex. Y ya tenemos nuestros dos nuevos arreglos. ¿Podemos efectuar nosotros operaciones entre estos arreglos? Claro que sí. Nosotros vamos a efectuar la suma de 1 más de 2. Y a ver, pon en pausa el video y imagina cuál sería el resultado de esa suma. Pues efectivamente va a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Sin embargo, debemos observar algo muy importante aquí que probablemente pase desapercibido para algunos de ustedes. Nosotros estamos sumando una cantidad de tipo flotante, se la estamos sumando a una cantidad de tipo complejo. Y el resultado de esa suma es un número complejo que podemos identificar aquí por tener una parte real más una parte imaginaria. Entonces la suma de arreglos de diferente tipo sí es posible, pero el resultado va a ser complejo en este caso porque el complejo es el número más general, son números más generales que los flotantes. Entonces el resultado de esa suma va a ser complejo. Y nosotros hemos aprendido, por ejemplo, en cálculo diferencial, allá en cálculo, que nosotros podemos, más bien que nosotros tenemos prohibido sacar raíces cuadradas de números negativos, siempre y cuando estemos trabajando con números reales. Eso es importante, porque también existe toda una área de las matemáticas dedicadas al cálculo, pero con expresiones que viven dentro del plano complejo. Entonces aquí vamos a intentar sacar una raíz cuadrada de un número imaginario para que veamos el tipo de error que nos va a arrojar. La raíz cuadrada la calculamos con la instrucción sqrt y ahí dentro de la raíz cuadrada nosotros vamos a colocar un arreglo de números. Y ese arreglo de números va a ser, digamos, el -1, el 0 y el 1. Y vamos a correr la celda y nosotros esperamos que haya un error.
Y efectivamente nos hemos topado con un error, pero yo les decía, lo importante no es que salga un error, sino cuál es el mensaje que me está entregando el intérprete Python acerca de ese error para poder solucionarlo. Y nos está diciendo valor inválido encontrado en la raíz cuadrada. Claro que hay un valor inválido y ese valor inválido es el negativo, este -1. Entonces nosotros encontramos este error porque el arreglo nos está trabajando con números reales. Pero ¿qué pasa si nosotros le decimos a nuestro intérprete que trabaje explícitamente con números complejos? Vamos a copiar la celda y vamos a añadir aquí, vamos a decirle al intérprete que estamos trabajando con números complejos. Aquí ya no tenemos ningún problema porque la instrucción raíz cuadrada que nos ofrece NumPy es capaz de manejar números complejos, siempre y cuando nosotros tengamos la precaución de explícitamente decirle que trabaje con ellos. Así que este es un error que con toda seguridad ustedes van a encontrarse en este camino de aprendizaje de Python. Encontrarse con que quieren sacar raíces cuadradas de números negativos y no van a saber el origen de ese error si no leen dichos mensajes. Bueno, los números complejos son conocidos porque son una combinación de números reales más números que viven en el eje real más números que viven en el eje imaginario. Vamos a indagar al respecto. Vamos a definir un nuevo arreglo. Vamos a definir data3 y vamos a definir el arreglo con el que vamos a definir nuestro arreglo con la instrucción array, como hemos hecho en toda esta clase. Vamos a escribir nuestros datos 1, 2, 3 y vamos a decirle que sea del tipo complejo. Y ahí está nuestro arreglo de números complejos. Si nosotros estamos interesados en calcular exclusivamente, en trabajar exclusivamente con la parte real de estos números, pues vamos a escribir esto, data3.real, y nos proporciona únicamente la parte real, separa la parte real de la imaginaria y desecha la parte imaginaria. Esto es algo bastante importante que vayamos teniendo en cuenta. Si tenemos números complejos y que provengan de alguna operación, por ejemplo, que provengan de una transformada de Fourier. La transformada de Fourier maneja números complejos. Si nosotros intentamos graficar un número complejo así sin ninguna precaución, vamos a tener mensajes de error. Lo que sí podemos hacer es tomar un arreglo de números complejos y separar la parte real, visualizarla, separarla de su parte imaginaria y visualizar ambas partes por separado. Entonces, si nosotros queremos visualizar la parte imaginaria, vamos a escribir data3.imag y ahí tenemos a nuestra disposición la parte imaginaria que, como vemos aquí, tiene puros valores de 0. Hasta este momento hemos explorado únicamente una forma posible de definir arreglos, y esta forma ha sido a través de la instrucción array. En esta instrucción nosotros explícitamente introducimos a la computadora los números con los que deseamos manejar.
con los que deseamos trabajar. Pero, ¿qué ocurre si llega un momento en el que nosotros necesitamos trabajar con miles de números, con arreglos de miles de números? Entonces, definirlos así uno por uno resulta impráctico. Afortunadamente, NumPy posee rutinas dedicadas a definir arreglos de grandes dimensiones. Y esos arreglos, pues, son muchísimos, en verdad son demasiados. Sin embargo, vamos a presentar algunos, vamos a presentar los más importantes. Este array, grábenselo bien, indica que vamos a crear un arreglo, pero nosotros le vamos a especificar qué números debe contener ese arreglo. A ver, piensa en la siguiente situación. Si queremos un arreglo que contenga exclusivamente ceros, pues nosotros tenemos esta opción, decirle que contenga exclusivamente ceros. Ahora piensen en esta situación. Queremos definir un arreglo que contenga 10.000 ceros. 10.000 ceros. Entonces, fácilmente tenemos una instrucción en Python que hace esa labor. np.ceros. Y aquí escribimos 10.000. Y ahí ya tenemos un arreglo que contiene 10.000 elementos y todos esos elementos tienen un valor de 0. Aquí obviamente no nos va a desplegar toda esa información y por eso nos muestra los 3 primeros, nos muestra los 3 últimos y con estos 3 puntos suspensivos nos está indicando que ahí hay un montón de números. Y si no me creen que ese arreglo tiene ceros, que tiene 10.000 ceros, le voy a poner arreglo H, nada más por ponerle un número. Voy a preguntarle aquí al programa arreglo H y le voy a preguntar size. Y efectivamente, si no creían que tenía 10.000 ceros, ya, aquí tienen la confirmación. Efectivamente, sí los tiene. Además de los ceros, nosotros podemos pedirle que nos genere un arreglo que contenga exclusivamente unos. Lo vamos a hacer con la instrucción. A ver, si aquí tenemos una instrucción llamada ceros que nos proporciona exclusivamente ceros, pues imaginen que np.honest me va a proporcionar arreglos exclusivamente con unos. Le voy a decir, dame un arreglo que contenga 5 elementos de puros número 1. Y aquí lo tenemos. Este 5 indica precisamente que el arreglo sea unidimensional. Si nosotros quisiéramos un arreglo bidimensional, es decir, si quisiéramos acceder a una matriz, lo que tendríamos que hacer es np.unos de 5 por 5 si quisiéramos una matriz cuadrada. Si quisiéramos una matriz rectangular, escribiríamos pues simplemente las dimensiones deseadas. Por ejemplo, de 3 por 5 y ahí las tenemos. 3 filas, 5 columnas. También es muy importante ser capaces de manejar matrices, y esta es la forma de crear matrices que contengan unos y que contengan ceros. Aquí la tenemos, ceros. A ver, si nosotros quisiéramos definir, por ejemplo, una matriz diagonal, escribimos np.diag y le decimos que en la diagonal contenga puros unos.
5 que en la diagonal, que sea una matriz diagonal que contenga número 1 en la diagonal principal y que contenga 5 elementos en esa diagonal principal. Pues ahí la tenemos. Recordemos que una matriz diagonal es aquella que tiene elementos diferentes de 0 exclusivamente en esta diagonal que se llama diagonal principal y contiene números ceros en todos los demás elementos. Y entonces vean que rápidamente con esta instrucción diagonal podemos definir, podemos llevar a cabo esa tarea. Y aquí van a ver que nosotros vamos a presentar esta función np. Un rango de números. Nosotros en muchas ocasiones vamos a estar utilizando esta función que me indica que yo le estoy pidiendo aquí a la computadora un arreglo que contenga elementos en orden creciente. Y no sé si ustedes vean en este momento el poder de esta instrucción. A lo mejor no, y probablemente me estoy saliendo un poco del tema, pero vean esto. N in range. ¿Qué le estoy diciendo aquí a la computadora? Vamos a entrar en este momento, vamos a entrar en un tema que se llama ciclos. Y nada más estoy ejemplificando el poder de esta instrucción arrange. Le estoy diciendo a la computadora, vamos a hacer una tarea repetitiva muchas veces. Primero n, dale un valor de 0. Aquí está. Luego imprime ese valor. Luego ahora n vale 1, imprime ese nuevo valor de n. N vale 2, imprime ese valor. Y aquí vamos teniendo esas operaciones. Entonces esto nos puede servir bastante, por ejemplo, para nuestra tarea de hacer la derivada numérica. Nosotros tenemos que efectuar operaciones ahí de una forma tediosa, un gran número de operaciones que puede resultar bastante tedioso. Y vean que aquí tenemos una forma para estar llevando a cabo instrucciones que se repitan un gran número de veces. Tiene una ventaja enorme porque si yo quiero efectuar una instrucción 100 veces, lo único que tengo que hacer es modificar aquí el número de veces que yo desee. Y ya, va a efectuar la tarea todas las veces que yo le indique. Observemos otra cosa bastante útil. Si son observadores, el primero de los elementos es el 0. Y lo que está indicando aquí este 5 es que hay 5 elementos. El último es el 5, más bien es 1 antes del 5, que vendría siendo el 4. Y si se fijan en las clases que hemos recibido acerca de la derivada numérica, yo siempre he tenido la precaución de escribir el primer elemento como el elemento 0, precisamente teniendo en mente que nos íbamos a topar aquí en Python con esta instrucción. Pero no es la única útil que vamos a estar con la que vamos a estar trabajando. Nosotros vamos a estar trabajando con otra que además, que junto con esta es de vital importancia para nuestra supervivencia. Me refiero a linspace. Esta instrucción, a ver, voy a retomar el ejemplo de la función exponencial. El primero de los elementos era el origen, 0.0. Creo recordar que el último de los elementos era 5.0. Y también creo recordar que el número total de elementos era 6.
Ahí está. Tenemos un arreglo de números que están uniformemente espaciados y que podríamos nosotros identificar con el eje horizontal. En el ejercicio que quedó de tarea, nosotros estábamos estudiando esa función, la campana de Gauss, y la estábamos estudiando desde -5 hasta 5. Bueno, pues vamos a definir linspace que vaya desde -5.0 hasta 5.0. ¿Con cuántos elementos? Le voy a poner 11, a ver qué pasa. Pasa que aquí hay 11 elementos. El primero de estos elementos es el -5. El último de estos elementos es el 5 positivo. Y hay elementos aquí. ¿Y cuánto vale la separación entre cada uno de estos elementos? Es decir, ¿cuánto vale el dx? Efectivamente vale 1. Pero ¿cómo le podemos decir a la computadora que haga ese cálculo automáticamente? Bueno, la forma que tenemos de decir eso a la computadora es implementar una pequeña modificación. En inglés, paso se dice step. Entonces aquí le vamos a decir a la computadora ret step, o sea que me devuelva el valor de mi dx. Le vamos a decir cierto, porque por default aparece como falso. Entonces fíjense que me devuelve la misma cadena de números que había obtenido en el caso anterior y me devuelve información adicional. Esa información adicional que me está devolviendo es mi diferencial en x. Y la forma útil que tenemos de utilizar esta instrucción en nuestro favor es la siguiente. Vamos a escribir x. En esta x se va a almacenar todo este primer arreglo. Y después va a venir una dx. En esta variable dx se va a almacenar precisamente el diferencial en x. Y entonces ahora sí yo voy a escribir la línea aquí. Y con eso yo cuando tenga la necesidad de acceder a x, la escribo, ejecuto y listo. Cuando yo tenga la necesidad de escribir dx, la escribo y la ejecuto y listo. ¿Y en qué sentido es útil para nosotros? Por ejemplo, si yo tengo mi función f y yo quiero que sea la gaussiana que vimos, que dejamos de tarea en clase, yo voy a escribir np.exponencial menos x. Ya sabemos que asterisco asterisco está indicando que la x se está elevando al cuadrado. Y ahora, ¿qué elementos contiene f? Pues los podemos observar así simplemente. F tiene elementos que son extremadamente pequeños aquí porque en las orillas son extremadamente pequeños. Recordemos que esto es notación científica. Una cantidad con un exponente negativo y sobre todo un exponente negativo grande como este es una cantidad en verdad pequeña. Entonces estos son los datos que ustedes debieron haber obtenido en su tarea. Y por ejemplo, si yo estoy interesado en trabajar con el primero de los datos, es decir, con este vendría siendo mi dato F0. Python entiende que yo quiero trabajar con el F0 si yo escribo esto, F, y entre corchetes escribo un 0. Y listo, ya me está mostrando esta cantidad. Ahora si yo quiero calcular el F1, si yo quiero trabajar con el F1, escribo esto otro. Y ahora supongamos que yo quiero calcular la derivada en el punto 0. De acuerdo a nuestras fórmulas, eso se haría
f1 menos f0 y todo esto dividido entre delta x. Y así es como ya voy obteniendo yo el valor de mi derivada en el punto 0. Entonces estos son los elementos básicos con los que nosotros podemos comenzar nuestra labor aquí en métodos numéricos. Todavía nos falta explorar bastantes elementos adicionales, pero ya la sesión se ha vuelto muy larga. Entonces, con toda seguridad, nos volveremos a ver en un nuevo video y en ese nuevo video continuaremos nuestro estudio acerca de NumPy.